muy buenos días a todos. Un placer realmente encontrarnos con todos ustedes en nombre de la Sociedad Rural de Rafaela, de las subcomisiones Gama y Ateneo y de todo el personal que acompañan nuestro trabajo. Muchísimas gracias por estar presente. Como parte del proyecto institucional Nuestra Tierra que lleva adelante la Sociedad Rural de Rafaela, preocupada no solamente por la salud ambiental, sino además por el mejoramiento de los procesos de producción, contamos en esta oportunidad con la disertación de dos excelentes profesionales idóneos en el manejo de la aplicación segura de fitosanitarios y de larga y reconocida experiencia. Me refiero a los ingenieros agrónomos Federico Elorza y Eduardo Moabro, quienes además son amigos de la ciudad, puesto que en 2015 han llevado adelante una experiencia a campo precisamente en Rafaela. Muchas gracias a ambos, a Federico y Eduardo, por tan amplia disposición. Silvana hará la presentación profesional y además informará sobre el procedimiento para realizar las preguntas a quienes interese hacerlo. Muchas gracias a todos. Muy buenos días, bienvenidos a Federico y Eduardo y a todos los presentes en esta videoconferencia. Voy a presentar a los profesionales que hoy nos acompañan. Federico Elorza es ingeniero agrónomo de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, con un posgrado en alta dirección en agronegocios y alimentación en la Escuela de Graduados Alberto Soriano de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, con otro posgrado en principios avanzados de toxicología y ecotoxicología de la Universidad de Guelph de Canadá. Es coordinador técnico en CASAFE, la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes, responsable de los programas de BPA y asuntos regulatorios. Es además docente y director del curso de posgrado BPA en el uso de fitosanitarios, dictado en la Escuela de Graduados Alberto Soriano, Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Es secretario de la Comisión de Productos Alimentarios y presidente del Subcomité de Buenas Prácticas Agrícolas del IRAM. Es miembro de la Comisión de Análisis de Riesgos y Toxicología del ILSI, Instituto Internacional de Ciencias de la Vida. Eduardo Moabro es ingeniero agrónomo con orientación en producción agropecuaria, egresado de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, con una maestría en Economía de Gobierno de la Universidad de San Andrés, Victoria, Buenos Aires. Es coordinador de Buenas Prácticas Agrícolas, director de Cultivos Extensivos en el Ministerio de Agroindustria de la Nación, en los últimos 5 años intensamente involucrado en la resolución de conflictos socioproductivos suscitados a partir del empleo de productos fitosanitarios y la insuficiente adopción de buenas prácticas agrícolas. Es el vínculo técnico desde el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca ante la red de buenas prácticas agropecuarias. Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. Vamos a habilitar preguntas mediante el chat y al finalizar la exposición se las vamos a trasladar a los disertantes. Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias, Norma, Silvana. Muchísimas gracias a la Sociedad Rural de Rafaela y a todo el Consejo Deliberante que nos está recibiendo hoy. Un placer para nosotros poder estar con ustedes. Yo voy compartiendo pantalla, así podemos iniciar una presentación que va a ser breve y introductoria a la discusión posterior y escuchar todas sus preguntas. Bueno, Edu, si querés, vamos a hacer vamos a presentar en conjunto Eduardo y yo, y iremos interaccionando entre los dos en el transcurso de esta presentación. Así que, bueno, Edu,
lo dejo en tus manos. Inicias vos. Fede, ¿puedes poner pantalla completa? Sí, sí. Un segundo, por favor. Ok. Pero me voy a sacar el video para poder, para no tener problemas con el ancho de banda. ¿Ven la pantalla completa ahora? No. Yo la veo la pantalla completa. Ok. Y yo Bueno. también la veo. Puede ser que sea... Edu, Bueno, fíjate listo. si- No importa, pero- no importa. perfecto. Arranquemos entonces. Buenos días y muchas gracias a todos por recibirnos y por estar participando de este encuentro. Para establecer unas pautas generales. Vamos a tratar de ser lo más breve posible para dar un espacio a la interacción, a los intercambios, a las preguntas. Estamos absolutamente a disposición. Comienzo diciéndoles, Federico, la primera filmina. Estamos hablando de lo que vamos a presentarles a ustedes, es un documento de divulgación técnica, de eso se trata esta charla, que lo que hace es pretender resumir nuestra experiencia en relación con la jornada sobre buenas prácticas de aplicación de productos fitosanitarios, que surge de un trabajo que hemos venido realizando ininterrumpidamente durante los últimos aproximadamente 6 años en diferentes regiones de nuestro país. Eso supone diferentes condiciones agroecológicas, con variadas condiciones meteorológicas, tecnologías diferentes, que luego Federico les va a contar en más detalle. Ahora, se preguntarán cómo se inició toda esta cadena de sucesos que derivan en esta publicación que hicimos y presentamos en agosto. Pongámosle una línea de tiempo, lo que nosotros definimos como esta situación inicial, y tuvo que ver con concretamente un hecho que representantes del sector de la producción expusieron ante el Ministerio de Agricultura de ese momento, su preocupación respecto de algo que ustedes ahora están en proceso de conversar, discutir, acordar, lo que hace a la sanción de normas que regulan el uso de fitosanitarios, principalmente a nivel municipal. Y la preocupación venía por dos vertientes. Por un lado, por el número, la cantidad de normas y la heterogeneidad respecto de una dimensión que es la de la zona de exclusión. Un concepto, para ponernos de acuerdo, zona de exclusión es aquel espacio donde se prohíbe el uso de productos fitosanitarios. Esto tiene, digamos, una primera consecuencia mirado desde una dimensión que supone impedir el uso de un insumo tecnológico clave, que son los productos fitosanitarios, dentro del sistema productivo. Solamente a título de referencia, ese cuadro es una síntesis muy apretada de las distintas normativas provinciales y lo que al respecto legislan sobre zonas de exclusión, amortiguamiento, etcétera, para aplicaciones terrestres y aéreas. Esto que ven ahí, digamos, es una forma de exponer lo que significa la zona de exclusión. En definitiva, a partir de ese estado de situación, Fede, la próxima, por favor. En ese momento, el Ministerio de Agricultura convocó un grupo de instituciones públicas y privadas que al final del trabajo, las discusiones y demás, elaboró un documento que se llama Pautas sobre aplicaciones de productos fitosanitarios en áreas periurbanas, que se publicó en septiembre-octubre de 2013. La siguiente, por favor. Bueno, algunos hechos destacables. Es un documento bastante breve, pero que tiene una gran cantidad de referencias bibliográficas. No significó crear conocimiento, sino más bien sistematizar y poner al alcance de todos, sobre todo los decisores políticos, gran parte de los que están acá presentes como auditorio. ¿Qué hicimos en ese documentito llamado Pautas? Establecimos lo que teníamos definición de zona urbana y rural, lo que son zonas sensibles, el concepto de buenas prácticas de aplicación de productos fitosanitarios,
donde abordamos la cuestión del riesgo, la gestión del riesgo, que en esto es clave, lo que significa la aplicación de fitosanitarios responsable y segura. Definimos lo que es una zona de amortiguamiento como zona de protección de un área sensible, a la cual envuelve, si ustedes quieren. Ahí está. La zona de amortiguamiento, así escuetamente expresado, es un área contigua a una zona sensible donde está permitido el uso de productos fitosanitarios, preservando o tomando recaudos adicionales a una buena práctica. La próxima, por favor. Otras cosas que se comentan en este documento son lo que entendíamos que son los actores involucrados en el proceso de la toma de decisión, que concluye concretamente en una norma, y las funciones que estos cumplen. Y van desde los municipios, autoridades provinciales, nacionales, productores, asesores técnicos, aplicadores, colegios profesionales, como actores principales. Y al final, si ustedes quieren como corolario de esa recomendación, porque esto es una recomendación, proponíamos distancias para definir esas zonas de amortiguamiento de 100 metros y de 200 metros para aplicaciones terrestres y aéreas respectivamente. La siguiente, por favor. Ahora, presentamos este documento, lo presentó el ministerio, lo giró a los respectivos ministerios o equivalentes de las provincias, y la verdad que el documento no tuvo demasiado eco, y fue a raíz por ahí de esta frustración que nos generó el grupo de trabajo, porque no veíamos que tuviese mayores repercusiones, decidimos ni más ni menos que mostrar a campo lo que habíamos escrito en ese documento. La siguiente, por favor. El tercer globo que ustedes vieron, digamos, a partir de 2014 comenzamos a realizar estas jornadas. En total, hasta el presente, hasta el año pasado, este año lamentablemente, y por las razones que todos conocemos y padecemos, no pudimos hacer más actividades prácticas. Realizamos 39 jornadas en 34 localidades de nuestro país, en 9 provincias distintas, de las cuales han participado alrededor de unas 7.000 personas. Bueno, este es un poco, si ustedes quieren, el mapa donde hicimos las demostraciones y los lugares. Federico, te dejo con uso de la palabra. Bueno, gracias, Eduardo. Las jornadas demostrativas tienen la finalidad de lograr capacitar, poder difundir y concientizar acerca del significado del manejo responsable, del manejo y uso responsable de los productos fitosanitarios. El público objetivo fue muy heterogéneo, no solamente el objetivo era poder abrir las tranqueras a aquellas personas que no supiesen o no conozcan cómo se hacen aplicaciones en el campo, poder mostrar poder mostrar cómo se hacen las aplicaciones bajo buenas prácticas, y la convocatoria era para la gente de la sociedad que no tuviese relación con el campo, autoridades, periodistas, docentes, alumnos de escuelas. La idea era poder traer a todas esas personas, abrir las tranqueras y poder mostrarles cómo se aplican buenas prácticas. Pero también la idea era poder convocar a la parte de agro, a los productores, a los ingenieros agrónomos, a los aplicadores, de manera tal de poder juntarnos en un espacio para poder tener una conversación, ¿no? Poder mostrar realmente cómo se hace una aplicación bajo buenas prácticas y poder tener una conversación. Realmente hemos logrado esto, hemos tenido muy buena repercusión en cada espacio al cual hemos ido. Y las demostraciones se dividían en dos, una parte que eran charlas técnicas a salón, con distintas temáticas, uso responsable, toxicología u oncología, depende de quién querían que trajéramos, y tecnología de aplicación. Y luego hacíamos las demostraciones
en el campo. Salíamos al campo y mostrábamos cómo se realizaban las aplicaciones. Independientemente de la condición ambiental en la cual nos encontrábamos, porque se establecía una fecha y realizábamos la demostración. Al establecer la fecha, que se establecía un mes antes, no sabíamos cuáles iban a ser las condiciones ambientales de ese día. Y lo que se hacía era, se medía cuál era el alcance de la deriva a través de tarjetas hidrosensibles, que son unos papelitos que están pintados de una pintura amarilla especial, que cuando el agua entra en contacto con la tarjeta, vira el color azul, entonces queda marcada si es que llegó una gota hasta ese espacio. Entonces, para medir la deriva en superficie, son muy buenas, son muy eficientes y podemos ver hasta dónde llegaron las gotas producto de la aplicación. Los organizadores siempre fueron el Ministerio de Agricultura de la Nación, ya desde el año 2014, cuando comenzamos, pasaron 3 gobiernos, este es el tercer gobierno, con la jornada de demostración de aplicaciones que seguimos realizando, y siempre hubo un compromiso muy fuerte por parte del Estado Nacional, y bueno, también desde CASAFE trabajamos muy fuerte en conjunto con el Ministerio para llevar adelante estas jornadas. Y también localmente teníamos apoyo tanto del sector privado, el sector agro, como de los municipios para poder llevar adelante estas jornadas. Y las jornadas básicamente eran en el campo, se hacían aplicaciones terrestres y aéreas, y se ponían estas tarjetas hidrosensibles, como yo les comenté, son estas tarjetitas amarillas que ustedes pueden ver acá. Ahora voy a cambiar, ahí se ve mejor. Estos puntitos amarillos que ven acá son las tarjetas hidrosensibles, que se ponen desde el punto 0, que es donde termina el botalón de tanto el equipo terrestre como el equipo aéreo, y se mide después, y después están colocadas, cada 10, 20, 40, 60, 80, 100, hasta 100 metros en aplicaciones terrestres y 200 metros en aplicaciones aéreas. ¿Por qué 100 y 200? Ustedes recuerdan que recién mencionó Eduardo que el documento de pautas que se había publicado en el año 2013 recomendaba 100 metros terrestres y 200 metros aéreos como zona de amortiguamiento. Entonces, nosotros pusimos esas distancias para hacer las evaluaciones de deriva tanto del equipo terrestre como del equipo aéreo. Y en estas instancias los equipos pasaban, se colocaban tarjetas también debajo de los equipos para ver cuál es cuál era el parámetro de gotas que se emitían, y emitían los dos equipos. Esto pues, para ustedes no sé si lo conocerán, o para la gente que no se entendía en la materia. Estos son gotas muy grandes, que justamente lo que se hace es, se producen en la aplicación gotas muy grandes, se regulan los equipos para generar este tipo de gotas que van directamente al suelo, no suelen, no tienden a volar. Entonces, frente a esta situación, se mide la deriva. Fíjense, no sé si pueden llegar a verlo, pero acá hay gotitas en la tarjeta de 10 metros y después ya no hay gotitas en el resto de las tarjetas. Como las tarjetas obviamente se colocaban en dirección hacia el viento soplaba, fíjense, hacia el lado de las tarjetas, básicamente porque las gotas, si se mueven producto del viento, no tienen una capacidad de moverse en contra del viento porque no tienen un motorcito ni nada por el estilo. Entonces el viento las arrastra y pueden llegar llevadas y son llevadas en dirección del viento. Por ende, las tarjetas se ponían en dirección justamente a la dirección del viento. Y las jornadas, como dijimos, solamente se aplicó agua, porque como había personas en el lugar no podíamos aplicar productos fitosanitarios. Esto tiene muchas ventajas. El hecho de solamente aplicar agua nos pone en una posición contraria. Generalmente cuando se aplica agua hay más deriva que cuando se aplica el producto per se, porque se generan gotas con menos peso, y bueno, otras características que no tiene mucho sentido, pero lo importante es que nosotros aplicamos agua justamente porque las personas, los aplicadores tienen los equipos de protección personal puestos, pero cuando aplican fitosanitarios, pero nosotros no podemos aplicar fitosanitarios si hay gente lindante, entonces debíamos aplicar agua. Después
disculpen, pero me están entrando todas las notificaciones, disculpen, me están entrando todas las notificaciones de las personas que tienen que entrar y cada tanto me ralentiza la computadora, les pido disculpas. Lo otro son las condiciones ambientales aleatorias. Ahora vamos a ver cuáles son las condiciones ambientales en cada una de las jornadas, pero la verdad nos hemos encontrado con condiciones ambientales muy óptimas para poder hacer aplicaciones y condiciones que eran muy malas para poder hacer aplicaciones. De hecho, en una condición como en Mar del Plata, donde teníamos 50 kilómetros por hora de viento constante, ni siquiera se tendría que haber volado porque es peligrosísimo. Pero bueno, hacemos las aplicaciones en esas condiciones ambientales, salvo que lloviese. Obviamente si llueve, las tarjetas se marcan todas, por ende, en una sola demostración no pudimos hacer aplicaciones, en el resto sí, pues siempre hay una ventana, o el tiempo nos dejaba una ventanita para poder poner las tarjetas y poder hacer las aplicaciones. Y por último, el promedio de gente que nosotros teníamos en cada una de las jornadas era alrededor de 120, 150 personas, es mucha gente, y no podemos llevar a todas las personas a evaluar las tarjetas. Por ende, se seleccionaba un grupo de personas, de alrededor entre 10 y 12 personas. No es que se seleccionaba, se preguntaba, bueno, ¿quién quiere ser veedor? Y quién quiere ayudarnos en el campo, y esas personas se ofrecían. Tratábamos también de que fuesen personas que nunca hayan visto una aplicación para que realmente pudieran observar, y sobre todo damos prioridad a las autoridades presentes, que pueden ser intendentes, secretarios de producción o de ambiente, secretarios de salud y concejales, para que puedan ver realmente y medir en el campo si hubo deriva o no, y representaban a toda la población de personas que teníamos presentes ese día en la demostración. Esta es una regulación, por ahí es muy técnico para ustedes, pero son las regulaciones, como se llaman regulaciones antideriva, para este tipo de aplicaciones y para las aplicaciones que se tienen que hacer cerca de las zonas sensibles. Tenemos que utilizar este tipo de regulaciones donde generamos gotas muy grandes, donde la posibilidad de que vuele una gota es muy, muy, muy baja, tenemos... bueno, estas son como de la manera que se regularon los distintos equipos en los cuales tuvimos mejores resultados, y ahora vamos a mostrarles cuáles fueron los resultados. En este cuadro, es muy chiquito, pido disculpas, pero como es tan grande es difícil ponerlo todo junto, pero acá podemos ver las localidades en las que hicimos las demostraciones, las fechas en que hicimos cada una de las jornadas, la velocidad del viento, el promedio y ráfagas, cosa que son dos valores muy importantes cuando se mide la velocidad del viento. Fíjense, como yo les decía, en Mar del Plata, teníamos un viento promedio de 45 km por hora con ráfagas de hasta 50 km por hora. La humedad relativa, que es la cantidad de agua que hay en el ambiente, que eso tiene un efecto muy fuerte sobre la posibilidad de evaporación de las gotas. La temperatura, que también es muy importante frente a este factor. Y este valor que se llama delta T, es un valor calculado, que es la relación entre la temperatura y la humedad, y juntamente me da un parámetro de... Disculpen, si me siguen entrando notificaciones, pido disculpas. No es algo voluntario mío que yo me freno. Que me da una idea del delta T de cuál es la capacidad de evaporarse de las gotas que se están produciendo. La condición ambiental están estipuladas como verdes fueron buenas condiciones, y rojas como fueron malas condiciones de aplicación. Fíjense que casi más del 60% de las demostraciones tuvieron malas condiciones de aplicación. Y vamos a ver cuáles fueron las derivas que hemos obtenido. Acá están las mismas localidades, estas son las fechas también en las cuales hicimos, y si la condición fue buena o fue mala. Si había una de las condiciones anteriores que no estaban fuera de la escala de lo que nosotros necesitamos para hacer una aplicación, se consideraba directamente como mala. Esta es la tecnología de aplicación que usamos, estos son el tipo de pico que usamos para cada uno de los equipos terrestres y aéreos, y acá está la deriva de cada uno de ellos. Fijémonos, en Mar del Plata recuerden que teníamos 50 km por hora de viento, y para el equipo terrestre tuvimos 10 metros de deriva, y para el equipo aéreo tuvimos 100 metros de deriva. Amén, que en el equipo aéreo había un equipo de riego metido en el medio por el cual tenía que saltearlo, había cables, fue una situación complicada para aplicar, y sumado a la velocidad del viento, y así todo, con 50 km por hora de viento, generamos
solamente 100 metros de deriva. En otras circunstancias, bueno, en buenas circunstancias de aplicación, hemos tenido hasta 0 metros, como por ejemplo en General Villegas. La aplicación terrestre fue 0 metros y en la aplicación aérea fue 0 metros. Así que hemos tenido muy buenas condiciones también de aplicación. Pero el promedio de todas las aplicaciones fueron de 9,7 metros para aplicaciones terrestres y 45 metros para aplicaciones aéreas. Este es el promedio de las 39 jornadas de demostración de aplicaciones. ¿Esto lo conseguimos así como así? No, esto requiere de conocimiento que hoy hay en el mercado. Hoy los aplicadores tienen mucho más conocimiento de cómo hacer una aplicación de manera adecuada. Había la tecnología adecuada también para poder hacer las aplicaciones, que son básicamente hacer una calibración antideriva, y la responsabilidad, buen juicio de saber decir, bueno, acá salgo a hacer una aplicación o no tengo que hacer una aplicación. Estas tres cosas hacen a las buenas prácticas de aplicación de fitosanitarios, y es algo que nosotros promovemos muy fuerte que se tenga que realizar, sobre todo cuando estamos trabajando cerca de una zona sensible. Lo que nosotros vemos acá en este cuadro es los promedios que les mencioné recién, 9,7 metros para terrestres y 45 metros para aéreos, pero también la desviación estándar y el coeficiente de variación. Para aquellos que no están familiarizados con matemática, los coeficientes de variación me da una idea de cuál es la dispersión de los datos. Y este coeficiente de variación es 130%, es muy alto, pero que sea muy alto no significa que esté mal en estas condiciones. ¿Por qué? Porque frente a las distintas condiciones agroecológicas en las cuales hemos trabajado y a las distintas y muy variadas condiciones ambientales en las que hemos trabajado, y a pesar de tener una variación muy grande, el promedio fue muy bajo. Y si nosotros decimos, bueno, en vez si queremos establecer una distancia, decimos 9,7 metros fue el promedio, y le sumamos 1 o 2, 3 desviaciones estándar, seguimos estando por debajo de valores muy inferiores. Si nosotros dijimos, bueno, así como en un caso extremo, le sumamos 3 desviaciones estándar a los 9,7 metros, estoy abajo de los 50 metros de deriva, como márgenes de seguridad. Ahora, después si nosotros vemos también, estos son distribuciones de frecuencia, y lo que me está indicando aquí, esto es para los equipos terrestres, es de cuántas jornadas tuvieron una deriva menor, de 0 metros en este caso. El 45% de las demostraciones cayeron no tuvieron deriva, mayores a 0 metros, el 30% tuvieron deriva menores a los 10 metros, y el 21% de las demostraciones tuvieron una deriva de 20 metros. ¿Esto qué quiere decir? Que de todas las veces que yo salga a aplicar, el 95% de las veces voy a tener una deriva menor a 20 metros. Y el 100% de las veces voy a tener una deriva menor a 60 metros. Entonces, si vamos a establecer una distancia, bueno, acá hay una información que es muy, muy sólida, de muchos datos para poder establecer y decir, bueno, una distancia, esta metodología me indica que las distancias son muy inferiores y marcan la diferencia con todas las regulaciones provinciales que tenemos hasta el momento. Y si vemos las aplicaciones aéreas, fue un poquito más variado, pero vemos que el 43% cayeron por debajo de los 40 metros. Y si nosotros decimos, ¿dónde cayó el 95%? Abajo de los 80 metros. ¿Cómo los 80 metros? ¿El 95% de las aplicaciones cayeron abajo de los 80 metros? Sí. Y lo más probable es que si yo haga una aplicación, el 95% de las veces me caiga por debajo de los 80 metros. Y el 100% me caiga por debajo de los 100 metros. Entonces, si nosotros pensemos en estas derivas, insisto, lo mismo que la aplicación terrestre, pensar en distancias excesivas como hay en las legislaciones provinciales y hasta municipales, se chocan muchísimo con esta información, donde el establecimiento de una zona de exclusión, como hay hoy, que es una zona donde no se puede aplicar ningún tipo de producto fitosanitario, es en base a percepciones, no en base a datos reales. Entonces, en función de eso, nosotros estamos presentando datos reales, datos medidos, datos de 39 demostraciones con más de 7.000 personas que han avalado estas distancias, y seguimos realizando estas demostraciones para reforzar todavía aún más estos valores que hemos obtenido.
Así que, Edu, te dejo con las conclusiones del trabajo. Gracias, Fede. Gracias, Fede. Voy a decir esto, por si no fuera dicho, los números que presentó Federico están en la publicación, el link fue enviado al chat, así que quien tenga la curiosidad e indagar un poco más, puede referirse a la publicación y ahí van a encontrar esto que acaban de comentar Federico. Y los procesamientos de los datos, desde los promedios de BIOS o coeficiente de variación, surge el procesamiento de esos datos. Las conclusiones que hemos obtenido en este periodo. La primera es la adopción de buenas prácticas de aplicación de productos fitosanitarios minimiza la ocurrencia de derivas. Pensemos esto como una tecnología de procesos, y esta tecnología de procesos es la que nos permite justamente hacer esta gestión de riesgo que finalmente obtenemos y los resultados que acaba de presentar Federico. Entendemos que es un proceso eficiente en términos de lo que genera y los resultados que posibilita. Las diferencias entre las distancias reguladas de distintos municipios y las provincias y las que nosotros obtuvimos en las jornadas. No estamos comparando exactamente lo mismo, pero al ponerlo en términos de magnitudes, recordemos y comparemos las magnitudes de lo que aparece en las regulaciones respecto, para definir una zona de amortiguamiento, de exclusión, respecto de lo que nosotros registramos como derivas. Y estamos hablando de derivas, después vamos a hablar por ahí en detalle. La deriva es una fracción menor de la aplicación que salió de la zona de aplicación. Salió de la zona de aplicación. Y encontramos en este caso que las diferencias son notables. Estamos hablando de 10 a 50 metros versus cientos y en algunos casos miles de metros de restricciones establecidas a través de zonas de amortiguamiento. Por otro lado, se corroboran que las distancias recomendadas para asignar la zona de amortiguamiento y las que nosotros planteamos oportunamente pautas se ajustan. Cuando uno mira las derivas que se produjeron y que nosotros registramos de las jornadas, nunca, en ningún caso, de las 39 jornadas, nunca se excedieron los términos de las dimensiones que establecimos en ese documento. El establecimiento de zonas de amortiguamiento entendemos que resulta más beneficioso respecto de las zonas de exclusión, que entendemos que no resuelven el problema y más bien son parte del problema. La zona de amortiguamiento, por definición, implica gestión de riesgo. ¿Basado en qué? En el conocimiento y en la tecnología. Lo cual supone adoptar una serie de recaudos adicionales al momento de realizar la aplicación. Por lo tanto, entendemos que contempla no solo la cuestión importantísima de salud de la población, cuidado del ambiente, sino también de la producción. Las zonas de exclusión, y esto hay que decirlo, se basan exclusivamente en el principio precautorio, que es otra discusión, pero no tiene realmente una base científica que la soporte, ni técnica. Las regulaciones antiderivas, entendemos que son claves para reducir la deriva y ser eficiente en el control, fitosanitario de adversidades, sin generar problemas ni para la salud ni para el ambiente. Y cuando hablamos de zonas de amortiguamiento, como mencionamos previamente, estando en derredor de una zona sensible, analizado en perspectiva, tenemos que pensar que es un compromiso entre minimizar riesgo para la salud del ambiente y la eficacia de la aplicación, porque finalmente no se aplica un fitosanitario porque uno tiene ganas, sino para controlar, mitigar o evitar la aparición de una adversidad que afecta a una producción. Otra de las conclusiones que obtuvimos es que los resultados son coincidentes con las regulaciones europeas. Y acá, europeas y para decir del hemisferio norte. Esto es muy significativo, y uno se pregunta por qué. Básicamente porque, sea Canadá, sea Estados Unidos, sean los países europeos, las restricciones que ponen al uso de productos fitosanitarios se basan en el concepto de evaluación de riesgo. Y es por eso las dimensiones que adquieren los espacios donde no se puede aplicar un producto fitosanitario.
Acá, esto es un mensaje para los municipios, y esto es claro, es necesario tener un ordenamiento territorial. Y cuando decimos un ordenamiento territorial es a qué se va a destinar cada espacio del suelo. Porque si los límites son móviles, el ordenamiento o el no ordenamiento territorial es parte del problema. Es necesario crear ámbitos de diálogo local con distintas miradas que inevitablemente ocurren. Es decir, en el mundo está el debate sobre el uso de productos químicos y no solo fitosanitarios, sino de otros productos químicos, y el compromiso entre las partes. Esto se dirime a nivel municipal, finalmente. Y es importante tener estos espacios donde exista la posibilidad de alcanzar algún tipo de consenso social, contemplando los intereses muchas veces contradictorios existentes en la discusión. Esto es uno podría discutirlo en términos de la eficacia, pero entendemos que la presencia de un fiscalizador, es decir, un profesional formado o una persona formada al respecto durante la aplicación en la zona de amortiguamiento, le das a la ciudadanía mayores garantías de que las cosas se van a hacer bien. Y es una forma de también demostrarle a la ciudadanía legítimamente preocupada que el municipio se ocupa de la cuestión. Entendemos que todo esto que estamos comentando es parte de un proceso, que no es un cambio que ocurre instantáneamente, pero que claramente este proceso comenzó, y parte lo hemos descrito y lo hemos mostrado. Y consideramos que frente a las tensiones en los periurbanos por la aplicación de productos fitosanitarios, entendemos que tener una zona de amortiguamiento, la definición precisa de una zona de amortiguamiento, junto con un protocolo de trabajo muy preciso y auditable, es una forma de abordar la cuestión. Federico. Gracias, Edu. Bueno, esto que les mostramos a continuación es una propuesta de protocolo de trabajo para trabajar en zonas de amortiguamiento. Sí, en el documento que hemos publicado, está esta propuesta en el anexo 1, donde, primero que nada, requiere del registro tanto de los aplicadores como de los ingenieros agrónomos, de los fiscalizadores. La presencia de un fiscalizador es importantísimo para poder llevar adelante la aplicación en la zona periurbana, en la zona de amortiguamiento. Esta persona tiene que estar midiendo constantemente las condiciones ambientales, el viento, la dirección del viento, sobre todo si hay una rotación en la dirección del viento. Siempre la aplicación tiene que ser contraria, con la dirección del viento contraria a la zona sensible. Si el viento vira de alguna manera hacia la zona sensible, el fiscalizador tiene que tener la potestad de poder suspender esa aplicación. Y también evaluar cuáles son las condiciones de temperatura, de humedad relativa y velocidad del viento para asegurarse de que no va a haber ningún inconveniente al momento de esa aplicación. También es muy importante tener la receta fitosanitaria de aplicación. Es clave, básicamente, porque no podemos hacer aplicaciones si no hubo un monitoreo previo por un ingeniero agrónomo y que este ingeniero agrónomo haya efectuado la recomendación de aplicación. Y es el documento legal que va a permitirle a un aplicador poder realizar la aplicación, y obviamente el fiscalizador lo primero que va a evaluar es esa instancia. Luego la calibración de los equipos, como en
Los equipos pulverizadores con regulaciones antideriva, como ya mostramos hace un momento, que las pulverizadoras, tanto terrestres como aéreas, tengan las matrículas visibles, que puedan verse a distancia, que estén grandes, para poder tener un control también de las personas que viven linderas a las zonas rurales. Tener un cuidado especial con las escuelas, trabajar con las escuelas, avisar 72 horas antes de una aplicación, que las escuelas estén mostrando también con cartelería cuáles son los horarios en los cuales están los chicos en el colegio. No se puede hacer aplicaciones bajo ningún concepto cerca de una escuela cuando estén los chicos en ella. Luego, tiene que haber estaciones meteorológicas disponibles y que la información esté disponible para la sociedad en una página web, que puede ser, por ejemplo, del municipio o en la misma página web del municipio, poder conocer cuáles son las condiciones meteorológicas en ese momento, y que una persona que ve pasar una máquina que está aplicando poder chequear cuáles son esas condiciones ambientales y si están dentro de los parámetros que están permitidos. Una caja negra, que los equipos de aplicación tengan la posibilidad de grabar la información y de poder visualizar de manera online lo que está haciendo. Que la fiscalización no solamente la realice el fiscalizador, sino que toda la sociedad pueda ser de fiscalizador y pueda ver qué está aplicando, cómo se combina con las condiciones ambientales, y que esa información quede grabada para una visualización posterior también. Todos los equipos hoy tienen esa capacidad. También tener certificado, una norma de calidad, sobre todo los equipos aplicadores o las empresas de aplicación. Por ejemplo, una norma INAM, que es la norma INAM 14130, que es una norma de buenas prácticas para labores agrícolas, que certifican las empresas de pulverización tanto terrestre como aéreas. Y obviamente el respeto por las normativas vigentes. Toda esta combinación asegura que, independientemente de la deriva, porque el viento va a ir siempre en contra a la zona sensible, pero hay que trabajar muy fuerte en eso, porque independientemente de la deriva, porque el riesgo de deriva nunca es cero. Siempre tenemos riesgo de deriva. Fíjense cuáles son los promedios que nosotros hemos obtenido: 9,7, casi 10 metros terrestre y 45 metros aéreo. Entonces, hay que tener presente estas situaciones para poder trabajar de manera eficiente, pero que la dirección de eventos sea siempre contraria a estas zonas sensibles, que son escuelas, arroyos, casas, la zona urbana, etc. Entonces, esta es la propuesta que nosotros tenemos para poder trabajar dentro de esa zona, y que los únicos equipos de aplicación que puedan trabajar son los que cuenten con toda esta información, y si no, que no se haga la aplicación. Así que esto es un poco lo que nosotros queríamos contarles. Les agradecemos mucho que nos hayan escuchado y estamos totalmente abiertos a todas las preguntas que quieran hacernos. Si las podemos responder, las vamos a responder. Gracias. Muchísimas gracias. Queremos saludar especialmente al presidente del Consejo Municipal y los concejales que están presentes en esta videoconferencia, y agradecerles que hayan participado. Tenemos algunas preguntas ya. ¿Por qué se pretende ampliar la zona de exclusión a 1000 metros teniendo pruebas concretas de deriva promedio de 10 metros? ¿Cuál es el fundamento? A ver, nosotros perdón, Edu, tomé la palabra. Nosotros esta información la venimos trabajando desde el año 2014 en distintos municipios. Hay veces que necesitamos llevar esto a un municipio para que los distintos concejales o las autoridades puedan visualizarlo. Pero lo publicamos ahora hace, ¿cuánto fue? Un mes y medio. Esta información hoy está disponible, es información técnica validada, que pueden tomar como base. Desconozco cuál puede llegar a ser la razón para la cual quieren establecer 100 metros y no lo que nosotros estamos proponiendo. ¿Edu? Es una pregunta más bien filosófica. Nosotros nos limitamos a mirar solamente una de las partes, que es la parte técnica y profesional, es decir, conocimiento, idoneidad puesta al servicio de
concretamente una actividad que es la aplicación de un producto fitosanitario. Sabiendo, y esto lo remarcamos, que estamos manipulando una sustancia que es intrínsecamente tóxica y por lo tanto peligrosa, y por ende deben tomarse precauciones. Por eso hay que gestionarlas responsablemente, como dijimos. Ahora, cuando se usa de la manera en que debería usarse, hemos mostrado, en base a la experiencia realizada, qué es lo que provocamos. Y estamos hablando, y esto por ahí no se nota en la presentación, pero reitero, de una fracción menor de una aplicación que sale del área blanco. Y los guarismos que expuso, que están expuestas en la publicación y que recién les presentó Federico, son significativamente pequeños. Y vuelvo con esto, cuando uno compara qué hay en otros lugares del mundo, porque esto es una... Es decir, uno legítimamente se puede preguntar, a ver, ¿por qué nosotros legislamos así y otras naciones legislan de otra manera? ¿Qué está pasando? ¿Somos de otra especie? ¿Tenemos otra sensibilidad? Evidentemente hay otras variables que no tienen que ver con la evaluación de riesgo inherente a cualquier actividad que tenga un peligro intrínseco, y lo hacemos distinto. Por lo cual la vertiente técnica no es la que manda en esto, hay otras cosas. Eso es lo que puedo decir en este momento. Bien, perfecto. Otra pregunta, ¿qué opinan respecto a las decisiones de la justicia que se basan en el principio precautorio y generan aumentos en los metros de exclusión casi sistemáticamente? Es un tema... Prefiero no opinar de lo que haya establecido la justicia. Es un tema de la justicia y creo que lo deben resolver ellos. Nosotros ponemos las herramientas técnicas a disposición para que puedan ser tomadas o no. Somos básicamente ingenieros agrónomos. Discurrir por ahí sería una temeridad. Es decir, claramente en lo personal tengo opinión sobre muchos de esos fallos y en base a qué los toman esta decisión, pero prefiero ser prudente en esto. Pero si en lo personal no estoy de acuerdo, creo que no resuelven nada. Pero es una opinión personalísima. Bien, ¿qué pasa con la contaminación de las napas en la zona urbana cuando se fumiga a 100 metros del poblado? A ver, primero una aclaración técnica. Los equipos aplicadores no fumigan, sino que pulverizan. La fumigación es la aplicación de un gas y no se aplican gases en la agricultura, sobre todo extensiva. Se aplican líquidos, que se llama pulverización. La pulverización de productos fitosanitarios, tanto de síntesis química como de síntesis biológica o de síntesis natural, son realizadas de manera adecuada, no debería generar problemas específicos por discurrimientos en napas. En caso de que eso ocurra, fue porque hubo una mala aplicación o un mal uso de los fitosanitarios. Y en eso nosotros estamos trabajando muy fuerte justamente para tratar de evitar esas situaciones. Y por eso es tan importante el uso de esta metodología de trabajo y la presencia de un fiscalizador, justamente para que no sucedan esas instancias en que se aplique un producto de más, porque no se tenía que aplicar, o en el momento que tenía que aplicarse, y que pueda trasladarse a napas de agua, en el caso de que eso sucediese. Adicionalmente, definamos qué es contaminación, y no lo digo en el sentido de ser una chicana. Toda la actividad antrópica genera impactos, y nosotros lo medimos en la definición de contaminación. Por eso, desde la Organización Mundial de la Salud hasta los organismos regulatorios locales establecen para las sustancias que se consideran que no debiesen estar en el ambiente o en nuestros consumos cotidianos, límites de esos residuos. Entonces,
para que efectivamente una cosa es hallar trazas, y acá hago una digresión, con perdón, pero saben ustedes que hoy hay niveles de detección a niveles de partes por billón, con lo cual cualquier cosa que quieras buscar en el agua que tomamos, probablemente lo encuentres, por dos motivos: por la precisión de los equipos y porque además el costo de esos análisis es mucho más asequible de lo que solía ser hace, para poner tiempos cerca, una década, década y media. Con lo cual, es un hecho que nuestra presencia por la faz de la Tierra genera contaminaciones y que la gestión debe ser responsable, de modo tal que en lo que hace puntualmente a los productos fitosanitarios no deberían estar en las napas. Si están en las napas es que no solo se hicieron mal, sino que hay que evaluar si el sistema está pudiendo procesar y metabolizar todo lo que se le aplica a ese medio. Pero esto es un desafío ya que excede lo de los 100 metros o lo de los 10.000 metros. Es un desafío como humanidad, que tiene que ver con establecer sistemas sostenibles, en base a un planeta que tiene 7.500 millones de almas habitándolo. Dilema cotidiano. Insisto con esto. Una cosa es encontrar presencia de algo, de una sustancia, y otra es que contamine en el sentido peyorativo, está provocando daño. Quiero marcar la diferencia. Eso tenía para decir. Bien. ¿Los equipos de pulverización en Rafaela tienen la capacidad de cumplir con los requisitos que se mencionaron en la charla? ¿Querés contestar, Edu, vos o contesto yo? A ver, no hay equipos de Rafaela. Hay equipos de determinadas marcas comerciales, en mejor o en peor estado, y hay personas que las conducen, con lo cual cualquier equipo tiene la potencialidad de hacer un excelente trabajo, sujeto a que esté en condiciones técnicas y que todos los que participan, desde el aplicador hasta el asesor fitosanitario, pasando por toda la cadena de decisión que termina en una aplicación de productos fitosanitarios, hizo lo que tenía que hacer en ese proceso. Si eso pasa, por supuesto que sí, lo digo, pero por supuesto que sí. Igual, Quien no ahora, no está en condiciones. quiero aportar algo más a lo que dice Eduardo, que está la posibilidad de poder hacer chequeos de maquinarias, y a su vez está la posibilidad de poder certificar una norma IRAM de calidad, como la 14.130, o cualquier norma de calidad de equipos, terrestres y o aéreos, para poder asegurarse de que los equipos que vayan a trabajar sean y estén en condiciones adecuadas para poder hacer una aplicación de productos fitosanitarios. No solamente los equipos, sino que se asegura que el personal esté entrenado para ello, sobre todo en estas certificaciones de calidad. Bien. Tenemos otra pregunta. ¿Las aplicaciones se realizaron siempre con las mismas pastillas y presiones? No, justamente por eso tenemos un coeficiente de variación alto, para no... a ver, cuando uno habla de regulaciones antideriva, que el objetivo es generar una aplicación con gotas grandes a muy grandes, que las gotas salgan y caigan directamente, se puede obtener con distintos tipos de pastillas, pero la aplicación no solamente depende de una pastilla, sino depende de una gran cantidad de factores, que son el estado de la máquina, la presión de trabajo, el tipo de pastilla que esté utilizando, la velocidad de avance, o sea, y puedo seguir mencionando, por ende, en una gran cantidad de factores que actúan sobre las gotas que nosotros que lo que nosotros estamos buscando. Por ende, no se hicieron con las mismas pastillas, no, por un lado, porque es por la disponibilidad, y por otro también hacía también a demostrar que se puede trabajar con una regulación antideriva con distintos equipos de aplicación. Complemento algo que dice Federico. Nosotros en la publicación, de hecho, y por el motivo que acaba de expresar en último término, la disponibilidad de los equipos, piensen que nosotros, es decir, en Rafaela tuvimos
una contraparte local cuando hicimos la jornada en Rafaela y usamos el equipo que tuvimos disponible. Ese equipo lo sometimos a la mejor regulación posible. En la publicación establecemos los resultados que tuvimos según las tecnologías usadas. Pero desde nuestro punto de vista, siempre yendo a, como dijo Federico, obtener el mejor resultado en términos de este trade-off entre seguridad y calidad de aplicación en cada una de las tecnologías que utilizamos. No obstante lo cual, nosotros recomendamos algunas porque entendemos que tienen un mejor desempeño y cumplen las dos cosas, una buena aplicación y la seguridad que estamos buscando. Y está perfectamente detallado en el trabajo que publicamos. Bien. Otra pregunta. ¿Existen fitosanitarios no químicos de tipo orgánico que se utilicen intensivamente? ¿El uso de estos productos está creciendo? A ver, la definición de fitosanitario incluye a 3 tipos de productos distintos. No solamente los productos de síntesis química, conocidos por todos nosotros, sino los productos de síntesis biológica y los productos de síntesis natural. Productos que se encuentran en el ambiente, que se los toma y se les hace un preparado para poder lograr un fitosanitario. Los 3 tipos de productos los registra SENASA y les establece una clasificación toxicológica. Por ende, todos son tóxicos, ninguno es inocuo. Esto es uno de los puntos más importantes que nosotros tenemos que entender. Que un producto sea de origen biológico no significa que no tenga toxicidad. De hecho, los productos de síntesis biológica son todos, o la gran mayoría, salvo 2, son productos banda verde. Que sean productos banda verde no significa que no sean tóxicos, significa que tienen una menor toxicidad. Ahora, hay una gran cantidad de productos fitosanitarios, tanto síntesis química como biológica, que están dentro de la banda verde, hay otros que no. Los productos biológicos, hay un gran desarrollo, de hecho las compañías socias de CASAFE, todas producen productos biológicos, no solamente productos de síntesis química, sino productos de síntesis biológica. Y es un mercado que está en incremento. La diferencia que se tiene entre un producto biológico y un producto químico es que los productos químicos se necesita solamente por ahí una sola aplicación, mucho más eficiente, se necesita por ahí una sola aplicación, y un producto biológico necesitas 3 o 4 aplicaciones para tener el mismo resultado. Esa es una de las diferencias. Se está mejorando, se está trabajando para poder mejorar eso, falta todavía mucho desarrollo, pero se está trabajando para ello. Yo creo que nunca va a haber un reemplazo de uno por otro. De hecho, por ejemplo, solamente existen productos biológicos para adversidades insectiles, o sea, para insectos o enfermedades, no para control de malezas. No existen productos biológicos para control de malezas. Entonces, hay que trabajar mucho más todavía, sí. Nunca va a haber una transformación plena a productos biológicos, sino siempre va a haber una combinación entre productos químicos, biológicos y de síntesis natural. Y como tales, hay que aprender a trabajar porque todos deben usarse responsablemente, porque uno puede sufrir una intoxicación con un producto biológico o de síntesis natural. De hecho, hay productos de síntesis natural que son banda roja, que son de los más tóxicos que pueden existir, y sin embargo son de síntesis natural y están aprobados para producciones orgánicas. Que, insisto, que se haya utilizado, está aprobado para producción orgánica no significa que sea inocuo, y por ende hay que usarlo responsablemente. Si se hace una aplicación al lado de una casa con un producto biológico, y ese producto biológico puede generar un problema a la salud de las personas y al ambiente sobre todo. Entonces hay que tener esos cuidados, hay que aplicarlos bien. Es exactamente igual que los productos de síntesis química. Bien. Otra pregunta. En el documento Pauta sobre aplicaciones, ¿hay alguna diferencia establecida entre la zona de amortiguamiento, entre área urbana de uso residencial o áreas urbanas, industriales o de servicios? Este no es el trabajo. Querría entender la pregunta. A ver, está consultando la persona que la formuló si se discrimina dado la asignación del suelo, cuando se destina a uso
digamos, los parques o polígonos industriales, ¿estamos hablando de eso? Claro, a ver, vuelvo a leer. Si hay alguna diferencia establecida en la zona de amortiguamiento entre área urbana de uso residencial o áreas urbanas, industriales o de servicios. No, no hicimos esa discriminación en lo más mínimo. Lo estoy pensando ahora, no lo hicimos. Claramente no. Pero si es considerado, quiero partir de esta base, si es considerado zona urbana, ya es una zona sensible, independientemente, o sea, ¿se puede hacer una disgregación? Sí, pero no la hemos hecho, básicamente porque son zonas urbanas. Igual, el documento de pautas es el documento que sacó el Ministerio en el año 2013, quiere hacer esa diferenciación. Este no es el documento de pautas, el que nosotros estamos presentando. Bien. Un aporte. En el INTA de Rafaela, la deriva terrestre máxima dio 10 metros. Y eso que habría mucho viento. ¿Se pueden aplicar bioinsumos que no estén aprobados por el SENASA? Son dos cosas distintas. No se puede aplicar ningún tipo de producto que no esté aprobado por el SENASA. Si vos estás aplicando un producto que no está aprobado por el SENASA, estás trabajando fuera de la ley. Y es mucho más peligroso que generar una deriva con un producto químico. Entonces, bioinsumos son productos biológicos. Y vuelvo a lo que yo estaba mencionando anteriormente. Que sea un producto biológico no implica que sea inocuo. Son dos cosas totalmente distintas. Por favor, hagamos esta diferenciación, porque hay mucha gente que está diciendo, bueno, apliquemos con productos biológicos, total no pasa nada, y es muy lejos de la realidad. Hay algunos países que han implementado esto y han tenido problemas por la aplicación con productos biológicos. Por ende, hagamos esta agregación. A los productos, independientemente de su origen, hay que aplicarlos responsablemente. Y acá es donde me van a escuchar mucho decir este punto. Las derivas que hemos tenido, Rafaela, si quieren se las muestro. Me olvidé de hacer mención en la... no estoy compartiendo pantalla, ¿no? Vamos a ver directamente las condiciones ambientales que hemos tenido. Pido disculpas. Perdón, hago un comentario. Tengo un grato recuerdo de la ciudad de Rafaela y de nuestra estadía. Y también tengo un recuerdo que no es tan grato. Cuando estábamos por realizar la jornada, el viento cambió de dirección. Gracias a Dios cambió nada más que 180 grados, con lo cual invertimos los términos y demás, pero fue un estresazo importante. Así que les pongo ese contexto. Bien, gracias Edu. Esta es la localidad de Rafaela, le realizamos el 15 de septiembre de 2015 con un promedio de velocidad de viento de 11 km por hora, con ráfaga de 16 km por hora, la humedad relativa de 52% y 22 grados. 22 grados de temperatura, y tuvimos un delta T, que esto me da la idea de la capacidad de evaporación de las gotas, que la verdad que es correcto, un valor de 5,7, es un valor intermedio. Pusimos una condición mala porque tuvimos, por un lado, 16 km por hora de viento, que el tope máximo son 16, y aparte esto de tener una dirección del viento que fue cambiante todo el tiempo. Y los resultados en Rafaela, donde trabajamos con para equipo terrestre con un pico abanico plano de aire inducido 110.02 y con atomizadores rotativos. En el equipo aéreo tuvimos 10 metros para aplicaciones terrestres y 60 metros para aplicaciones en la aplicación aérea. O sea, fueron medidas que la verdad que fueron muy buenas para las condiciones presentes que teníamos al momento de la aplicación. Quería hacer mención en respuesta de la pregunta que me habían hecho recién. Bien, otra pregunta. ¿Tienen información de intoxicaciones en el personal que aplica fitosanitarios en las pulverizadoras? Nosotros no. Sí el TAS, que es el Servicio de Toxicología de Rosario. El Servicio de Toxicología de Rosario es un servicio de toxicología de 24 horas que está en todos los marbetes de los productos fitosanitarios. Se colocan una serie de números telefónicos para poder llamar. Uno de ellos es el del TAS, y ellos hacen esas evaluaciones y de hecho ellos hacen análisis de
de sangre de una proteína que es la colinesterasa, que le da una noción a la persona si ha tenido una intoxicación o no, y la verdad que los valores son muy bajos. No tengo yo el valor en este momento para poder mostrárselos, lamentablemente, pero si ustedes quieren, pueden convocar a la gente del TAS para que pueda venir a hacerles una presentación respecto a los resultados que ellos tienen, de todos los trabajos, de toda la información que tienen, y aparte su información oficial. Bien, perfecto. Otra pregunta. Asumiendo que sobre distancias mayores a las sugeridas no hay daño a la salud humana, ¿hay estudios sobre el daño económico a la economía del país por prohibiciones de aplicaciones a 100, 200, 500 o 1000 metros? ¿Qué tema? En algún momento hicimos un trazo grueso que si suponíamos, tomábamos por cierto los valores que había evaluado ACREA, les estoy hablando de memoria en 2013, si se aplicaban estrictamente una zona de exclusión de 1000 metros, que eso daba alrededor del 1.000.000 de hectáreas que no se podía aplicar ningún fitosanitario, y se le afectaba por un promedio de una rotación que incluyese trigo, soja, es decir, una rotación de 3 cultivos con doble cultivo en el medio, nos daba en promedio, en ese momento era un número significativo, pero estábamos hablando del orden de arriba de los $1.000 millones en bruto. Podríamos hacer las restas, las sumas para, no, pero si acá haces soja básica o no sé qué, podrías obtener, sí, algo podrías obtener, pero eso es solamente mirando el flujo de un año. Ahora, ¿qué pasa en términos patrimoniales? Es decir, en el momento que una tierra, llamémoslo así, por un proceso judicial, se judicializa, el valor patrimonial de esa tierra no es la que era. Y esto lo pueden ver en, por ejemplo, el costo de un alquiler. Díganle a alguien que arrienda un campo para trabajar que vaya a arrendar al lado en una zona, digamos, potencialmente conflictiva. Tiene otro valor, es cero o algo parecido, o compartimos el riesgo, digamos, cambia el negocio. Entonces, no es solo el efecto pecuniario, podemos discutir si es esto, tanto, pero uno lo reduciría a algo bastante trivial y es una mera aproximación. Todo lo que tiene que ver con seguridad y garantías de reglas de juego estables, todo lo que hace a justamente instituciones creíbles y estables, se va al sumidero, digamos. Es complejo estar en cualquiera que hace una actividad productiva y se siente bajo el arbitrio y la incertidumbre de lo que puede pasar con su actividad, toma decisiones malas, seguramente. Entonces, hay una cuestión inminente y evidente, la del flujo, y después la permanente. Esa es mi opinión. No, me gustaría tener datos más precisos, pero requerir una evaluación más sofisticada y refinada que esto burdo que yo les estoy transmitiendo. Perdón, yo no voy a agregar nada a lo que dice Eduardo. Quería hacer un comentario de la pregunta anterior, Silvana, y me acordé después. Se hizo un trabajo en la provincia de Buenos Aires, específicamente en Pergamino, lo lleva adelante la Facultad de Medicina, del área de Toxicología, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, junto con con la Facultad de Agronomía y la Facultad de Biología, donde hicieron testeos de agroquímicos en sangre en aplicadores, en gente que vivía en el campo pero no aplicaba, y en gente que vivía en las ciudades, y no hubo diferencias entre ellos. El trabajo está disponible, yo veo si puedo, se los acerco, pero es muy contundente. Bien, tenemos la última pregunta. Ya, un segundo. Hablaron de ordenamiento territorial y me parece fundamental.
¿pueden dar ejemplos de localidades que trabajen o tengan ordenanzas al respecto? Creo que Cañada Rosquín es un ejemplo. Edu, te lo dejo. No me animo a darte de memoria quiénes están trabajando, pero claramente entra en la agenda de la discusión cuando se establece, en Santa Fe le llaman línea agronómica, es decir, si, para ponerlo casi caricaturescamente, es decir, todos conocemos, no voy a dar nombre y apellido, casos donde se hace un loteo en un predio cercano a la ciudad, donde se convierte en un, no llamémoslo country, pero digamos, comienza a haber un asentamiento humano. Y eso se hizo, después se regulariza la situación. Con lo cual, se generó un conflicto, se hizo algo irregular, se hizo algo por la fuerza de los hechos, y se generó un conflicto donde no existía. Esto debería prevenirse, y la única forma de prevenirse es a través de las decisiones que tome el Consejo Deliberante y el Ejecutivo del municipio respecto de esto. El suelo se usa para esto y no para esto otro, y eso ya comienza a clarificar y a dar señales de cara al futuro. Voy a decir algo, opinión personalísima. Yo entiendo que es un tema sensible, porque cuando uno modifica el uso del suelo está modificando los impuestos o la posibilidad de cobrar impuestos, y siempre es un tema muy sensible. Pero si no se encara una cosa, no se encara la otra. Y dejar al arbitrio de las circunstancias, límites de un municipio es riesgoso, por muchos motivos. Esto puedo decir. Lamento no tener ejemplos para decirle, en tal lugar están haciendo esto. Bien. Siguen apareciendo algunas preguntas. Dice, un aporte, se debe trabajar claramente con distintas áreas, es transversal a muchas secretarías. Sí, claro. Creo que el trabajo, y esto un poco por experiencia de tantas demostraciones y de relacionarlas con tantos municipios, creo que los mejores resultados siempre se obtuvieron con el trabajo interinstitucional, público y privado, donde varias partes, o por así decirlo, varias secretarías de los gobiernos municipales participan, y también lo hacen con representantes de la sociedad y representantes del sector agro. Las discusiones las discusiones y la puesta en común de las distintas decisiones tiene que ser una interacción entre todas estas partes, porque si no, siempre va a haber alguien que quede disconforme, y esa disconformidad luego trae más problemas que soluciones. Entonces, un poco por experiencia personal, nosotros recomendamos que haya una interacción interinstitucional público-privada. Bien. Otra pregunta, ¿cómo generar confianza entre las partes cuando una de ellas está cerrada al diálogo científico? Hoy me voy a meter en cada lugar. Estoy hablando con mucha gente que es política, así que me puedo tomar esta licencia poética y hablar como suelo hablar, siendo políticamente incorrecto. Ustedes viven de la percepción pública. Entonces, en ese sentido, entiendo que se preserven para no tener ningún problema con un conciudadano en un café. Sin embargo, y esta es una opinión personalísima que la trato de usar para mi vida, uno debería en algún momento calibrar conveniencia y convicciones. Y en esto, yo les pregunto siempre a los concejales o a los legisladores, sean provinciales o nacionales, ¿cómo me explicarían de por qué? Digo, un caso que conozco personalmente en Canadá, la diferencia entre una aplicación y la pileta o donde vive la ciudadanía, por ahí es dos hileras de coníferas, y esa es la distancia. Digo, tengo que pensar que
los legisladores y los sistemas de salud de Canadá son menos exhaustivos respecto a la protección de sus ciudadanos? Creo que no. Es decir, entiendo que la percepción pública pesa y pesa mucho, y que al momento de legislar no siempre se toman en cuenta, lamentablemente, criterios científicos y técnicos. Sin embargo, considero que deberían contemplarse. Sin dejar lo uno, también deberían contemplarse en el proceso de la toma de decisión, porque no es trivial. Una cosa es que me hablen de cosas que pueden llegar a venir, y otra es, digamos, lo nuestro es una brizna de polvo en el espacio. Nosotros proveímos, acabamos de hacerlo, datos. Les hemos provisto de datos. Pueden decirnos, no, pero la metodología los tenemos. Los generamos. No porque hayamos pensado en esto, pero digamos, tenemos una base de discusión. Lo otro son percepciones, opiniones, y es esto. Entiendo que es un debate, y entiendo que por eso hablábamos de la mesa de diálogo. Debe haber algún punto lógico que sea aceptable por la comunidad, donde no haya una situación que quede totalmente desbalanceada y en definitiva quede una tensión latente y resuelta. Eso nunca lleva a buenos términos. Esa es una reflexión. Y algo más, Edu, esa situación, lo que se decida, sea lo que sea, no termina con esa decisión, sino que el Estado tiene que estar presente. Y cuando nosotros hablamos de un fiscalizador, no lo decimos porque nos gusta que haya una persona de caprichosos, sino porque creemos fervientemente que el control en estas situaciones es clave y es la solución de los conflictos. Si hay una persona al momento de que se vayan a hacer las aplicaciones, yo les aseguro que los problemas que se han escuchado no sucederían. Y es necesario que haya una persona, un representante del municipio, de las autoridades, presentes al momento de hacer una aplicación, o que de alguna forma a través de las cajas negras o lo que fuere, que sea un control a distancia, pero que se haga un control de lo que se está realizando, porque quien tiene que velar por la seguridad es la autoridad. Bien, otra pregunta. Si inhabilitan a 1000 metros de la ciudad, ¿no sería lógico extender la prohibición a la misma distancia de todas las viviendas del área rural? Uy, me perdí. No sé por qué a 1000 metros. Porque es la discusión, digamos, local y el antecedente de la ciudad desastre. Ok. No soluciona, como mencionamos hasta ahora, la verdad que eso no solucionaría el problema. Trae otro problema adicional que es mucho más serio que trabajar. Por eso digo, insisto en lo que acabo de decir. Esto es decir, bueno, establezco esto, me lavo las manos y ya me olvido del tema. Y eso no pasa por ahí. No es establecer una prohibición y olvidarse. Es establezcamos una forma de trabajo. Trabajemos en un sistema de trabajo, cómo tienen que hacerse las aplicaciones. No trabajemos pongamos 1000 metros y ya nos olvidamos, porque realmente no nos vamos a olvidar, porque el problema va a seguir existiendo. Si yo no controlo un sistema, o sea, si no trabajo en un sistema que me haga más eficiente la forma de aplicar, voy a estar siempre corriendo por atrás. Porque siempre el problema va a estar. No porque la persona, el aplicador a 1000 metros, vaya a seguir haciendo lo que quiere, sino porque dentro de esos 1000 metros donde no se puede aplicar absolutamente nada, van a tener muchos inconvenientes. Porque muchas de estas localidades dijeron, bueno, no, se prohíben los agroquímicos a 1000 metros, pero solamente se pueden aplicar productos biológicos. ¡Error! Porque el problema va a seguir estando, porque se van a aplicar productos que también son tóxicos. Y se van a hacer aplicaciones de mala manera. O se dice, hacemos agroecología. Error también, porque la agroecología tiene que hacerse bien también. La agroecología o cualquier sistema de producción que nosotros hagamos hay que hacerlo de manera responsable. Y hay que trabajar en que se haga de manera responsable. Aplicar el concepto de agroecología como se quiere presentar, no es el concepto de agroecología que yo aprendí en la facultad, que es básicamente es la agronomía aplicada. Justamente
requiere de un profesional para poder lograr que el sistema funcione de manera adecuada. Si yo no logro que un sistema funcione de manera adecuada, voy a generar muchos inconvenientes, sobre todo ambientales. Entonces yo necesito tener ahí un control de cómo se están haciendo las cosas. Si yo no tengo ese control, estamos fritos. Por eso digo, es importante que lo que se resuelva no se diga, bueno, esto de mis métodos y listo, no controlo nunca más. Es muy importante estar atrás y poder hacer un seguimiento y trabajar en una forma, voy a ser redundante, en una forma de trabajo, trabajar en una forma de trabajo, o sea, de poder lograr que un sistema pueda llevarse adelante. Sea con el sistema, con el producto que vayan a hacerlo o sin productos fitosanitarios. Es exactamente lo mismo, hay que chequear que se haga bien. Bien. Aparte, perdón, un solo comentario, complementando lo que dijo Federico, más allá de su énfasis y su reiteración. Cuando uno prohíbe así desmedidamente, está poniendo en un plano de igualdad al que trabaja bien o al que hace las cosas bien de manera profesional y de manera responsable con el que no las hace. Todo es lo mismo. Y no es así. No es así. En todo caso, no voy a hablar de Estado presente, sino de las obligaciones que tiene el Estado, per se o tercerizando. La fiscalización es central, justamente para discriminar y castigar al que no hace las cosas bien. Para eso en las normas están los marcos sancionatorios, no para el que hace las cosas bien. La restricción per se no resuelve nada, más bien es, y perdonen que lo diga tan crudamente, es ojos que no ven, corazón que no siente. Es así. No resuelve el problema. Bien, dos comentarios para finalizar, uno que tiene que ver con lo que estaban desarrollando recién. Yo diría que la otra parte debe basarse en estudios científicos como los de Berseñasi de la UNR. Lo importante es dar seguridad a la ciudadanía mediante el control del Estado, que un poco refuerza lo que ustedes venían diciendo. El último comentario dice, la ciudad de Rafael ha desarrollado un importante trabajo en tratamiento de residuos que es de reconocimiento nacional. Parte del trabajo de difusión lo han hecho con escuelas, creando conciencia en niños y jóvenes sobre el tema. Pregunta a los expositores, en la recorrida por el país, ¿vieron municipios que estén trabajando en este tema en colegios, no solo los que puedan estar en zona rural, sino en general? Yo me perdí un poco en la pregunta, perdón, porque es tan extensa. Si vieron en su recorrida por el país de las jornadas técnicas, municipios que estén trabajando en el tema de difusión y creando conciencia en las nuevas generaciones sobre estos temas. Mira, te digo uno que lo tengo muy a flor de piel y de labios, que es Trenquelauquen, que hace mucho tiempo que está trabajando con el tema de separación de la... Estoy hablando de hace casi 2 décadas, separación de residuos en origen y demás, y todo el esfuerzo que hace, si ustedes quieren, el sector agroalimentario, filtrando e impulsando al municipio para brindar capacitaciones, presentarles a la ciudadanía, aunque sea, digamos, en un pueblo bonaerense finalmente, pero presentarle al campo cómo funciona, qué se hace, cómo se deben hacer las cosas y demás. Entonces, se apela a 2 cosas, a sensibilizar, a capacitar y a dar conocimiento de esto, qué es el campo. Ese es el lugar donde se hacen determinadas cosas, pero no se sabe cómo se hacen las cosas, de qué manera. Es el caso que me viene a la cabeza, porque bueno, por cercanía, pero sí hay algunos municipios, y me parece genial que se lo toman muy en serio. Sí, nosotros trabajamos muchísimo. A ver, particularmente en esta demostración de aplicaciones, nosotros pedimos por favor que vengan escuelas, no solamente escuelas agrotécnicas, sino escuelas comunes, que vengan y vean cómo se hacen las cosas, que vengan los docentes, y de hecho nosotros que ponemos, o les pedimos por favor a ver si quieren hacerlo, y los chicos encantados de ser veedores de las aplicaciones. Y no solamente eso, sino que trabajamos muy fuerte, ya fuera de las demostraciones, en lo que es la capacitación, en llevar información a las escuelas, no solamente escuelas agrotécnicas, sino todo tipo de escuelas, y lo hacemos en todo el país. Bien, perfecto.
Bueno, creo que terminamos con las inquietudes de todos los participantes. Les agradecemos enormemente, Federico, Eduardo, a todas las personas presentes, a la participación, y les recordamos que el estudio de divulgación que ustedes tienen está cargado en nuestra página web, en www.ruralrafaela, para que lo puedan consultar y profundizar en cada uno de los temas que ustedes desarrollaron. Muchísimas gracias por haber participado a todos. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Nuestros contactos en todo caso quedan a través de la Sociedad Rural. Estamos abiertos a que nos hagan las preguntas que no quieran hacer o llamarnos por teléfono para tener una charla específica o personal con dudas que hayan quedado. Estamos abiertos para poder hacerlo. Así que a disposición. Muchísimas gracias por el espacio y por habernos escuchado durante 1 hora y media, que ya es demasiado para escucharme a mí y a Eduardo. Así que Sí. muchas gracias. Gracias a todos. Muchas Buenos gracias. días. Buen día, buen día. Hasta luego.